La Universidad Mesoamericana ha tenido a bien fomentar espacios de diálogo, de conversación con intelectuales para reflexionar a propósito del pensamiento crítico y hacer una nueva valoración de la cultura guatemalteca. En ese sentido, en esta oportunidad, vamos a tener una charla con un invitado que es un ilustre, un invitado de lujo, que es historiador, que es cronista de la ciudad de Guatemala, un docente, un académico y, a mi juicio personal, una de las personas intelectualmente más valiosas de Guatemala. Se trata del maestro Miguel Álvarez. ¿Cómo está? Qué gusto, para mí es de verdad un placer y muy agradecido por esta importante entrevista. Muchas gracias, maestro. El placer es mutuo y de varias maneras hemos pensado que esta entrevista podría ser conducida con un hilo muy singular, que es básicamente el de intentar conocer la historia de un historiador. Y en ese sentido me gustaría compartirle una primera inquietud. Usted nace en la década de los 50 y a mí me intriga qué hay detrás de usted, cómo es esa ascendencia familiar, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus padres y cuál es esa atmósfera que de alguna manera desemboca en usted. Haber nacido en la década de los años 50 creo que es un privilegio. Esto nos permite ser testigo de las épocas de cambios, porque es precisamente a partir de los 50 que hay cambio en la música, en el cine, en la publicidad, en la moda, en costumbres. Entonces, aquí es muy importante indicar de que al nacer a inicios de la década de los 50, todavía vivían muchas personas nacidas en el siglo XIX o a principios de siglo, pero estas personas eran conductores de una serie de elementos de la vida pretérita, de las costumbres. Entonces yo fui heredando ese conocimiento de esas personas del siglo XIX, el siglo pasado, le decíamos entonces, que nos permitió entrar a descubrir una idiosincrasia que lamentablemente con el transcurso del tiempo se fue perdiendo. Ahora bien, mis familias, tanto materna como paterna, son personas que ocupaban algún lugar en la clase media guatemalteca, pero en el caso de la familia paterna, mi abuelo, Miguel Álvarez Lobos, era abogado. Él por muchísimos años trabajó en el organismo judicial, fue juez, pero era una persona muy conservadora y en momentos de compartir en familia, él hablaba de sus experiencias del pasado. Y creo que esto fue muy importante para nutrir. Uno de los hermanos de mi papá, que siguió también la carrera de abogado, pero incursionaba en la historia, sobre todo en lo que era heráldica. Por el otro lado, mi abuela materna, también muy conservadora, muy de las tradiciones de la iglesia y de las costumbres gastronómicas. Entonces, creo que por ese lado nos empezamos a embeber, a llegar a sentir un apego, un vínculo muy grande con Guatemala. No debo dejar de mencionar a mi madre, quien se crió con muchas costumbres. Mi mamá era de visitar las iglesias cada día determinado, de hacerle ver a uno qué había en cada lugar, cuándo había una procesión, qué historia había tras la procesión o una leyenda. Mientras que mi abuelo materno era militar. Pero también muy acomodado
a las costumbres guatemaltecas. Entonces yo creo que la vida familiar pues fue muy importante para mí, y en el caso mío yo soy primogénito. Entonces esto me permite encabezar la lista de mis hermanos y empezar a tratar de ser un guía con ellos, ya sea iniciando las travesuras o aprendiendo a veces las de ellos o compartiéndolas. Maestro, usted nace, como nos decía, en la década de los 50, más o menos al final de la primavera democrática, al inicio de muchos cambios también políticos, ideológicos en Guatemala. ¿Cómo es esa primera infancia de un joven en una Guatemala que está en un contexto bastante convulso? ¿Cuáles eran sus actividades predilectas y cuáles fueron sus primeros acercamientos intelectuales en este paulatino interesarse tan apasionadamente por Guatemala? Bueno, yo nací en un año muy singular. Nací en el año del decreto 900, la ley de reforma agraria. Y nací en el seno de dos familias que se van a oponer ideológicamente. Por la parte materna, un vínculo a la revolución, debido al parentesco de mi madre con la figura del doctor Arévalo y de mi abuelo cumpliendo un papel militar dentro del gobierno de Arbenz. Y por el otro lado, mi familia paterna de un corte distinto, que van a ser simpatizantes del Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, para mí es un conflicto que mi padre y mi madre, mi familia materna y paterna, pues se oponían, y sus conversaciones pues eran a veces muy difíciles de asimilar para un niño. Ya mi infancia escolar, pues ya la voy a iniciar en la época de Idígoras Fuentes. Me toca vivir una época que va a ser muy convulsa en Guatemala. Ya el año 1959, 1960, ya en Guatemala ya hay una atmósfera que un niño la percibe, que le dicen no salgas, que hay un toque de queda, y que uno empieza a oír que hablan de que hubo una persecución, que hubo una masacre. Entonces creo que esto empieza a tratar de formar una conciencia donde uno tiene que buscar su propia línea de pensamiento. Y precisamente esa línea de pensamiento yo la inicié desde niño y la mantuve a lo largo de toda la formación, ya sea primaria, secundaria y universitaria. Maestro, ¿usted se acuerda cuál es esta primer lectura en su infancia que de alguna manera le genera una suerte de efervescencia apasionada por el interés histórico, filosófico, artístico en Guatemala? ¿Hay un libro que de alguna manera detona esto o son los familiares los que generan este impulso intelectual que usted tiene por Guatemala? Yo creo que ambos. En el caso de los libros, mi papá en su infancia se educó en un libro que se llamaba El Amanecer. Era un libro editado en Argentina. Y en este libro, pues había una serie de lecturas ejemplares, muchas notas históricas, y estaba muy bien ilustrado. Entonces, cuando yo empecé a leer, pues me motivaba mucho tomar ese libro. De la misma manera, el libro que yo aprendí a leer se llamaba Un Caminito de Luz, con lecturas muy adecuadas para un niño que está aprendiendo a leer. Pero ya en segundo año, el libro de lecturas era editado en Cuba, de Eduardo M. Aguado.
Entonces, estas lecturas seleccionadas pues fueron muy, muy enriquecedoras para mí. Y por el otro lado, básicamente podría yo mencionar a mi mamá, mi madre, que me empezó a inculcar distintos aspectos de la vida cotidiana. Me hablaba de las tradiciones, de las comidas, qué se comía en cada día, qué se hacía. Entonces creo que estas corrientes influyeron en mí y despertaron una inquietud de querer buscar por mí mismo una respuesta a saber en dónde vivía yo y qué tenía que hacer en ese lugar. Maestro, luego de esta infancia, estas primeras lecturas a propósito de la cual nos habla, esta también influencia tan luminosa de su madre en su propia vida y en sus inquietudes de formación y de pensamiento autónomo, también me genera intriga, digamos, en esta transición hacia la adolescencia, a esta primera adultez, cómo es la vida de un bachiller en la Guatemala de aquel entonces, cuáles son sus nuevos intereses, cuáles son sus inquietudes, ya sea filosóficas también, artísticas en la plástica guatemalteca. ¿Qué hacía un Miguel Álvarez en el bachillerato? Bueno, creo que para llegar al bachillerato o a estudiar ya y el diversificado, tenemos que hablar ya la temporalidad. Estamos ya en la década de los años 60. La década de los años 60 tenemos que verla marcada por una serie ya de eventos que lo van formando a uno o que van haciendo inquietudes. En primer lugar, ya se habla del espacio, la carrera por el espacio, ya lo que serían los cohetes y también los problemas políticos propios del mundo, pero muy particularmente en Guatemala o en la América Latina. Esto uno no puede pasarlo desapercibido porque uno leía los periódicos o uno iba al cine y en el cine había siempre un noticiero, ya sea antes o en el intermedio, y uno se enteraba del suceso en el mundo. En el suceso nacional, pues creo que era la casa o el entorno el que lo ponía a uno, ya sea en alerta o le trataban a veces de dar a uno miedo, no salgas porque tal y tal situación. Ahora bien, es muy importante mencionar que en aquella época para mí fue muy importante el cine. Entonces el tipo de películas que uno empezaba a ver y luego el tipo de la película histórica que en aquella época pues tenía un impulso muy grande, hubo grandes títulos que venían del final de los 50, los 60, las películas musicales, y hay un contexto en mi época que se llamaba la nueva ola. La nueva ola va a ser la visión de la juventud a través de los artistas mexicanos. El cine mexicano, la música mexicana, y es la época que termina el rock and roll, ya viene el twist, empieza a cambiar la moda, empiezan a aparecer los grupos internacionales como Beatles, la música empieza a revolucionarse, y todo esto mientras uno está estudiando. Es importante escuchar entonces la opinión de los compañeros, de los maestros, pero sobre todo hay que hablar de la vida. En los años 60 se acostumbraba mucho los repasos. Hoy en día ya no me entenderían que es un repaso. Repaso era juntarse después de la clase en la casa de algún compañero o compañera, llevar algo, una bebida o un pan, algo, discos de 45 revoluciones, bailar y refaccionar. Ya entrando tal vez ya al final del diversificado,
en Guatemala están de moda las discotecas. Pues ahí yo sí tuve mucha reserva, porque yo ya vivía con mis abuelos paternos y a ellos sí no le daban permiso a uno de salir de noche. Tal vez una vez iría, pero era la moda. Pero sin embargo, en todo esto, pues podemos ver los paralelismos que tuve. Una Guatemala que ya está muy inquieta, políticamente, terriblemente inquieta. Una Guatemala que ya se habla de dos bandos, que ya hay incidentes en la propia ciudad o fuera de la ciudad, que empiezan a desaparecer personas, de que no se puede tener una mentalidad abierta, pero sin embargo uno va manteniendo siempre una línea y no se va perdiendo la observación, y sobre todo si uno se ha trazado una línea, uno tiene que seguirla, porque han habido y había muchas oportunidades del desvío, pero sin embargo, pues yo tuve siempre el cuidado de mantener una línea. Maestro, ¿hubo durante su diversificado algún o alguna docente que lo marcase de alguna manera muy especial? Sí, hubo una maestra que me marcó mucho con su conversación, con sus clases, pero sin embargo hubo un docente que era bastante joven, estudiaba letras en la Facultad de Humanidades de la San Carlos. Era bastante joven, me llevaba muy pocos años, y logramos tener amistad por la afinidad en temas culturales, por ejemplo, religiosos, en temas de arte. Me empezó a asesorar en lo que yo ya traía en sí mismo, porque yo desde niño me gustaba escuchar música clásica. Eso lo debo a mi abuela, que a ella le gustaba, mi abuela paterna, que le gustaba mucho la ópera, la música lírica, pero a mí me empezó a gustar mucho la música lírica española, la zarzuela sobre todo, y música clásica, y mi mamá con música también de este tipo, música de la marimba. Todo eso me fue haciendo un repertorio muy especial sobre mis compañeros, que era muy difícil que un muchacho de 17 años conociera la ópera Aída, o que conociera Turandot, o la verbena de la Paloma, o que hablara de un concierto, o que reconociera la marimba. Entonces, ahí en este caso, pues yo se lo debo a mi familia, y con este profesor, pues me fue educando también musicalmente, artísticamente, y me inculcó ir no solo al cine, sino que al teatro. A veces íbamos juntos al teatro, a los conciertos. Antes los conciertos de la Sinfónica eran en el conservatorio. Ahí empecé yo a entrar de lleno a Beethoven, a Mozart, a Haydn, a Händel, a Ravel, a Debussy. En lo pequeño del conservatorio, uno con la gran orquesta enfrente, con gente intelectual que conocía perfectamente de la música, o si venían las temporadas de zarzuela o de opereta, íbamos al teatro, y empecé por amigos de este maestro a escuchar crítica de que la obra no estuvo buena por esto, que el concierto no estuvo bueno por esto. Y a la hora, esto era ya quinto bachillerato, yo estaba indeciso. Por mi formación, por mi padre, hubiera sido la ingeniería, pero yo no tengo esa vocación. Por mi abuelo paterno era la abogacía. Era lo que más tendría yo que haber hecho, porque entre las leyes y la ingeniería, pues me iba tildando por las leyes. Y había dejado atrás, por mi abuelo materno, la milicia, que nunca pasó por mi cabeza, pues, entrar ahí. Alguien me decía, andate al seminario,
pero tampoco fue parte de mi inquietud. Que haya tenido una afinidad con las costumbres y las tradiciones no me vinculaban a llevar una vida religiosa. En ese año que yo estaba ya por salir de bachiller en Ciencias y Letras, pues hubo 2 exámenes que se acostumbraba a hacer para descubrir cuál sería la vocación. Y en mi vocación, en los 2 exámenes salían Ciencias Sociales. Yo desconocía la Facultad de Humanidades y este maestro, se llamaba Gonzalo Mejía, me dice, mire, usted debe estudiar historia. Para mí era nuevo, porque historia yo la recibía dentro de estudios sociales, pero ya como una carrera, usted va para historia, porque ya se analizaron mis exámenes. Yo dirigía el periódico del colegio, eran periódicos en mimeógrafo, pero yo siempre tiraba a notas de carácter histórico. El seminario de graduación fue sobre turismo, pero yo siempre le di una nota al turismo, un turismo cultural histórico. Entonces ahí ese año fue decisivo para mí. Cuando ya salí de bachiller, entonces en casa me pregunta mi papá, ¿qué vas a estudiar? La Facultad de Humanidades. Ah, no, me dijo, definitivamente no, estás loco, ¿qué vas a hacer? Entonces pasó la inscripción y no me inscribí. Pasó la segunda inscripción y me dijeron, ya cambiaste de opinión, ingeniería, arquitectura, derecho, y yo estaba ya con la idea de la Facultad de Humanidades, ¿no? Y llegó enero, había una inscripción extemporánea en San Carlos, anda inscribite en lo que querrás, me dijo mi papá, y él me pagó la inscripción y el primer trimestre. Ahí el resto ya lo pagué yo, de toda la formación que yo tuve en la Facultad de Humanidades, luego la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos. Pero todo esto se lo debo a este maestro que descubrió en mí cuál era la vocación que realmente yo tenía. Maestro, usted nos ha hablado, nos ha contextualizado a propósito de que la geopolítica mundial de aquellos años de usted como estudiante son muy convulsos, asimismo lo es también en Guatemala. Usted es estudiante entonces en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos en una coyuntura muy compleja. Nárrenos un poco la experiencia de ser estudiante de historia en una Guatemala tan violenta en aquel entonces. Sí, los últimos años que tuve yo para estudiar el bachillerato, pues en Guatemala se dieron hechos muy graves. Por ejemplo, el asesinato del embajador de los Estados Unidos, el embajador de Alemania también asesinado, la quema de almacenes en la Sexta Avenida. Se hablaba de desaparecidos y de situaciones, y en eso entro yo ya a otra realidad, la universidad, a la Facultad de Humanidades, donde quiero dejar constancia de que yo tuve la oportunidad de tener grandes maestros, muchos de ellos fundadores de la Facultad de Humanidades, y yo recibí clase con ellos, ya eran personas adultas, un Raúl Oceguera, un Mata Gavidia, y así podría mencionar yo a todos esos docentes. Pero la Universidad de San Carlos estaba experimentando cambios. Se había salido de un intento de una modernización en la universidad que había fracasado. Entro yo a una Facultad de Humanidades con jóvenes. Esto era novedad porque tradicionalmente la Facultad de Humanidades tenía mucha gente adulta. Incluso tuve muchos compañeros de tercera edad con quien hice mucha amistad, pero también empezó a verse división de criterios. Estando en el año 1974 se marcan los cismas en la Facultad de Humanidades.
En primer lugar, la escuela de psicología se desprende de lo que era el departamento de psicología. Y de la misma manera se desprende el departamento de historia para convertirse en la escuela de historia, donde ya se van a ver y se va a hablar de especialidades, ya de arqueología, de historia y de antropología. Pero yo soy de los que tuvo la idea entonces de especializar a nivel universitario la historia, tomando en cuenta la arqueología por aparte, la antropología por aparte, y tratar de tener el alcance de una historia sumamente objetiva, de valorar la historia ya no como una disciplina humanística, sino como una ciencia social. Entonces formamos la escuela de historia, fue un calvario. En primer lugar, que se haya reconocido por parte del Consejo Superior Universitario y luego tener sede, porque Humanidades ya no nos quiso tener en su edificio. Entonces hubo que buscar hasta que se tomó por la fuerza un edificio que es donde actualmente funciona la escuela de historia. Bueno, pero todo este periodo que yo hablo, de 1972 hasta finalmente 1980, que yo ya salí, vivimos el conflicto armado interno. Entonces fue una situación muy difícil de ver lo que sucedía en Guatemala, el papel que tenía la universidad, la persecución que hubo, las muertes de ambas partes, pero sobre todo creo de que todo esto nos fue abriendo la mente o abriendo el corazón a sensibilizar, a buscar una solución a la causa que había generado ese enfrentamiento. Es decir, el tratar de buscar a través de la historia el por qué se peleaba en Guatemala. Y esto nos permite entonces trabajar y hacer trabajo de campo. Y por el otro lado, ya que menciono el trabajo de campo, para las áreas comunes con antropología, nos tocó ir a hacer investigación a área conflictiva. Y esto fue realmente muy, muy delicado. Afortunadamente, yo iba a lo que iba, y de esa manera pues me queda hoy como constancia haber estado en la Universidad de San Carlos en una época sumamente dura para el país, que fue el conflicto armado interno. Maestro Álvarez, durante su estancia como estudiante de Historia en la Universidad de San Carlos, usted también vive un hecho catastrófico para Guatemala, que es el terremoto de 1976. Eso naturalmente creo que es un parteaguas en la historia moderna de Guatemala. ¿Cómo vive usted ese acontecimiento? Y simultáneamente otra pregunta afín es, ¿se involucra usted a partir del terremoto en temas de conservación, en temas de rescate patrimonial? Es muy interesante y quiero contar. En el año 1975 empecé yo a escribir, porque Guatemala, la nueva Guatemala, cumpliría 200 años. Yo ya había hecho prácticas en el archivo, yo había muchas clases en el archivo. Entonces fui haciendo mi trabajo para la clase, pero fui viendo lo que yo investigaba y fui escogiendo temas sobre el traslado de la ciudad de Guatemala. Tuve la oportunidad de trabajar en El Imparcial, pero en una página de suplemento, pero ya empecé a tomar temas históricos. En eso estaba yo investigando
cuando llega el terremoto del 4 de febrero de 1976. Aquí sí va a cambiar mi vida. En ese sentido, estando dentro de la escuela de historia, nos volcamos para apoyar a la población guatemalteca distinto a lo que se estaba haciendo, porque hubo brigadas de salud, alimenticias, de vivienda, pero nuestra línea fue el patrimonio cultural, lo que nadie hacía. Y además el tema, la palabra patrimonio cultural en Guatemala era incipiente, aunque había una ley desde 1947. Había una institución desde 1946, pero no había una conciencia ciudadana de lo que era patrimonio. Entonces el terremoto destruye gran parte del patrimonio tangible e intangible. Ahí fue entonces la incursión en la escuela de historia. Ahí participé yo con 2 seminarios dirigidos por 2 grandes maestras que ya no están con nosotros. La doctora Josefina Alonso de Rodríguez y Edna Núñez de Rodas. Y de esta manera, pues se despertó la conciencia para ir apoyando. Fuimos a reconocer las áreas dañadas, nos hicimos cargo de apoyar templos en la ciudad de Guatemala que estaban muy dañados para salvar su patrimonio. Yo me hice cargo de San Francisco, formé un grupo y ese año ingresé yo al Instituto de Antropología e Historia. Entonces uní la Universidad de San Carlos, el Instituto de Antropología e Historia que dependía del Ministerio de Educación, y por ambas instituciones viene en mí el rescate del patrimonio cultural, porque ya como parte de IDAE me tocó ir a visitar el área dañada, empezar a ubicar piezas dañadas, a protegerlas, a inscribirlas, a tratar con la gente, a sensibilizar. Y aquí entra otra área para mí. Yo no estaba acostumbrado a hablar en público ni a dar conferencias, pero a partir de esto ya empezamos a darle pláticas a la gente de sensibilización acerca del patrimonio cultural. Y ahí es donde entro yo entonces a ese nuevo campo. Por lo tanto, el terremoto de 1976 abre para mí la oportunidad de dedicarme a la protección al patrimonio cultural. Y mi tarea como investigador y escritor pues se van a marcar también, porque yo continué escribiendo y dado a que estaba protegiendo iglesias y patrimonio, me permitía incluso acercarme más a los archivos para indagar más. Y fue así como se abrió otra gran oportunidad para mí. Yo tenía una serie de artículos sobre el traslado de la ciudad, pese a lo que ya había hecho el año anterior, pero empecé a formar una serie sobre la historia de la ciudad. Coincidentemente encuentro documentos sobre algunas imágenes famosas y como yo ya tenía una participación en el Imparcial, pues un día subí a hablar con uno de los intelectuales más importantes de Guatemala, David Vela, y le digo al licenciado Vela: mire, yo quisiera un mayor espacio para poder escribir. La página literaria, me dijo. Era yo un estudiante, una persona que aún no me reconocía a nadie, y el licenciado David Vela me permitió escribir a la par de Ramón Blanco, de Pérez Valenzuela, donde había escrito Pérez Valenzuela, de Cortave, Rufino Guerra Cortave, y escribí cerca de unos 50 artículos en la página literaria. Y creo que eso me lo marca la línea
que yo había agarrado previo al terremoto, durante el terremoto, y esto mismo, el haber empezado a escribir, ya no solo en El Imparcial, sino que en otros medios, me lleva después a la televisión. Maestro, además, usted nos decía que concluía su etapa como estudiante de la Universidad de San Carlos en 1980, con una tesis, por cierto, quiero apuntar, magnífica. Luego, usted también tiene una estancia como estudiante en México. Nárrenos un poquito de qué se trató esa estadía allá. Sí, bueno, aquí varias situaciones. Yo cerré desde el año 78. De ahí, pues, empecé, en primer lugar, a tener una visita de estudio a Vancouver. Entonces, entré a un museo, al Museo Centenario de Vancouver, y al museo de la UBC, al Museo de la Universidad de British Columbia, donde empecé a conocer la museografía. Posteriormente, pero ya graduado de la San Carlos, pues entré al mundo de la museografía en México. Estuve en Churubusco, que era la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete, Churubusco, donde estudié museografía, donde conocí a grandes maestros de la museografía y de la historia en México. Y esto pues ya me sirvió para completar mi rescate de patrimonio ya dentro del museo, a la forma de tratar de ver la historia reflejada en el museo. Y finalmente pues hubo un proyecto con la UNAM de doctorado, al cual pues yo ya no lo concluí, pero sí estuve en todo lo que fue la formación de lo que UNAM pudo darnos, maestros que yo había conocido en otras experiencias que había tenido en México, y la maestría con la UNAM creo que fue hasta el momento el final en mi formación, hasta el momento, porque yo creo que todavía tengo la oportunidad de buscar una opción, porque siempre hay una inquietud. Maestro, de muchas maneras, todas estas experiencias académicas, al mismo tiempo su experiencia escritoral, ¿verdad?, en un periódico tan importante, bajo el mando al mismo tiempo de una luminaria intelectual guatemalteca, lo acaban, y esa es también una pregunta que subrayo, lo acaban apasionando aún más por Guatemala. Es decir, usted es un auténtico apasionado por la historia del país. ¿De dónde deviene esa pasión y cómo la mantiene tan viva? Sí, precisamente era mi ancestro de la infancia lo que mantuve en la formación, y la misma formación universitaria, y luego haber egresado de la universidad, y ya me dejó esa brecha marcada. Y aquí también yo debo de mencionar que estudiando en la Escuela de Historia, dos de mis maestros que también fueron muy importantes para mí, Roberto Díaz Castillo, Piqui Díaz y Celso Lara, influyeron enormemente en mí de la siguiente manera. Yo había hecho un trabajo de investigación sobre Jesús Nazareno de la Merced, de la ciudad de Guatemala. En esta investigación yo descubrí una serie de hechos que no se conocían hasta 1977 y que hoy en día son de dominio público, y hoy ya pasé al olvido, como patrón jurado de la ciudad, cómo fue el traslado, cómo fueron las rogativas, y eso es parte de mi investigación de archivos. Entonces, un día le digo yo a Celso Lara: mira, Celso, tengo esta investigación, revísamela. Me dijo: esto lo vamos a ver con Roberto, me dijo Piqui Díaz. Un día me llamaron los dos y me dijeron: esta investigación hay que publicarla.
Ah, vaya, ¿y dónde? Nada más ni nada menos que en la revista Alero, que en aquel momento era la revista de gran prestigio de la Universidad de San Carlos. Y el director, pues era el propio rector, era Valdeavellano Pinot. Entonces revisaron el artículo y se publicó en la revista Alero número 25. Gracias entonces a Celso Lara, a Roberto Díaz Castillo, al rector Valdeavellano, salió la revista número 25 y solo voy a contar una anécdota. Hoy en día muchas personas tienen coleccionada la revista Alero, pero no tienen la 25, porque se las han llevado algún devoto o algún apasionado de Jesús de la Merced, o hay algunos tienen la revista, pero no tienen la parte donde va mi artículo, porque ese artículo sí me marcó como investigador haber llegado a leer, y esto fue año 1977. Nuevamente en 1978 el apoyo de Celso Lara Figueroa y del dueño de la editorial Servi Prensa, Antonio Móvil, que me dicen: ese artículo hay que volverle un libro. Entonces el artículo se acomodó y se convirtió en un libro. Maestro, de hecho, este rol como escritor, como investigador, como descubridor, como docente, y un genuino apasionado por la historia de Guatemala, por la ciudad, le ha valido un título que es, a mi juicio, impresionante, que es el de cronista. ¿Qué significa ser cronista de la ciudad de Guatemala? ¿Cuáles son las responsabilidades que lo envuelven? Y de alguna manera, ¿cuál es la significatividad que tiene ahorita en el siglo XXI? Perfecto. Sí, entonces a la hora de haber iniciado ya la carrera con los libros, que llegaron a haber cerca de 30, algunos de ellos entregados a la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca del Vaticano y en las propias manos del Papa, en este caso el Papa Francisco. Bueno, eso sería parte de los libros, algunos se volvieron clásicos, las personas me dicen hay que reeditar, yo les digo no, porque yo tengo que actualizar, ya no quiero volver a reeditar lo mismo, tengo que actualizar esto, pero todo esto y sobre todo el interés que se fue dando por Guatemala, por la ciudad de Guatemala, pues marca otro momento en mi vida, año 1992, por unanimidad el Consejo Municipal de la ciudad de Guatemala, para revivir un cargo honorífico de origen colonial, se me entrega a mí el título honorífico de cronista de la ciudad de Guatemala. Ahora bien, ¿de dónde viene este título? A raíz del descubrimiento de América. En el siglo XVI empezaron a aparecer en España una serie de visiones sobre América, sobre el Nuevo Mundo. Muchos de esos textos eran exagerados, mucha fantasía, porque muchos no habían venido a América, solo habían escuchado y alimentaban su fantasía y publicaban. Entonces, ante esto hubo personas que sí habían venido a América y que decían eso no es cierto. Entonces empiezan a escribir la verdad. Y a esto aparece un título real que se va a llamar Cronistas de Indias, donde ya aparece una versión de los sucesos de acuerdo a una persona que lo hace a través de una crónica. Estos cronistas de Indias se van a replicar en América y en las distintas ciudades va a aparecer el cronista de la ciudad, que es el que va a llevar la memoria, la historia, el registro de la ciudad. El primer cronista de la ciudad de Guatemala fue Bernal Díaz del Castillo. A partir de entonces ya se inicia la línea de los cronistas.
En el siglo XX hubo dos, uno de ellos Pedro Pérez Valenzuela, que murió en el año 1975, habiendo dejado magnífica investigación, y de su muerte hasta 1992 aparece el siguiente cronista nombrado por el ayuntamiento, que soy yo. Entonces somos los dos del siglo XX y continuamos entonces con una nueva visión acomodada a lo que es el concepto de la municipalidad en Guatemala, de acuerdo a la legislación, al papel que debe jugar la municipalidad, y dentro de su autonomía la municipalidad ve la importancia de manejar la historia, que nos lleva a algo importante: haber generado un área, en primer lugar, como unidad del centro histórico, luego departamento del centro histórico y luego la dirección del centro histórico, y para lo cual se nombra un consejo consultivo del centro histórico. Pero todo viene desde que aparece el rescate del cronista, con la intención de apoyar al alcalde en materia de historia y de conservación de patrimonio. Pero al quedarse todas estas instancias, el cronista queda inserto dentro del Consejo Consultivo del Centro Histórico, que de los miembros corresponde al cronista el velar directamente por la historia y la conservación, que es papel de todos, pero el cronista tiene que llevar una batuta para mantener la historia y la identidad de la ciudad. También es importante decir que a la hora de que se había revivido la figura del cronista, aparece también otra figura importante en la municipalidad, que es el arquitecto mayor de la ciudad. Entonces, tanto el cronista como el arquitecto mayor forman parte del consejo. Van de la mano, pero cada uno tiene una línea: la historia y lo que sería la parte directamente de la arquitectura. El primer arquitecto que se va a nombrar fue el maestro Roberto Aycinena Echeverría, que tuve la dicha de dar yo el discurso de bienvenida cuando fue nombrado por el Consejo Municipal. Luego de su muerte, Jorge Montes, otro de los grandes arquitectos creadores de nuevos conceptos en Guatemala, creador del centro cívico y constructor de una serie de edificaciones icónicas en Guatemala. A su muerte se nombra al arquitecto Cohen, Víctor Cohen, que es el actual arquitecto mayor de la ciudad de Guatemala, que en su quehacer tiene la arquitectura vertical, los conceptos de vivir en condominios y una nueva arquitectura moderna en Guatemala sin perder la identidad arquitectónica. Entonces creo que el papel del cronista se mantiene muy activo, porque constantemente, semanalmente, o si es necesario a diario, se están revisando todos los proyectos que involucran la historia y el patrimonio de la ciudad de Guatemala. Y el papel del cronista se mantiene activo precisamente en velar para que se conserve tanto la historia como el patrimonio. Además de este título tan relevante y tan insoslayable que es el de cronista, usted tiene otra, o ha tenido otra responsabilidad igualmente importante, que es la de trabajar con el Museo Nacional de Historia. ¿Cuál ha sido su rol? ¿Cuáles han sido las contribuciones del Museo de Guatemala? Y especialmente, ¿cuál es la importancia de los museos en un país como Guatemala, maestro? Vamos a mencionar
acá. Museo. Museo es el lugar donde las personas que lo visitan van a conocer la realidad, el mundo, a través de la observación de los bienes que ahí se exhiben. Es decir, si va a ser un museo de ciencias, un museo de arte, un museo de historia, un museo de tecnología, el hecho de visitarlo nos va a poner en contacto, porque esta pieza es para esto, para otro, para lo otro. Entonces ahí está la riqueza formadora de un museo para ampliarnos el conocimiento del mundo. Los museos van a tomar un papel muy importante en la historia a partir de la Ilustración, donde a través de la ciencia va a tratar de exponerse el quehacer del hombre, ya sea del arte, de la arqueología o de su propia historia. Y así pues aparecen los grandes museos del mundo. Y en Guatemala, pues muy tempranamente también aparecen los museos. La primera vez creo que en Guatemala se va a hablar de coordinación de museos, porque en Guatemala existe el concepto desde 1795. Hay un primer museo en 1866, pero van a haber museos en la década de los años 30, pero va a ser la Constitución de 1945 la que habla de lo que es la riqueza artística, histórica de los pueblos y la importancia que tienen los museos, los cuales aparecen a la creación del Instituto de Antropología en 1946, y en 1947 el Congreso promulga el decreto 425, la ley de patrimonio, donde ya hay una coordinación para museos. Ya se está tomando en cuenta entonces el factor de museo en la sociedad. Sin embargo, en nuestro medio los museos iban quedando relegados. Estaban dentro del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación no es en sí el que debe de velar por los museos, por la cultura. Le corresponde un plan educativo, la educación. Entonces lo atendía a su manera. Se creó el Ministerio de Cultura en 1985, entra a funcionar en 1986 y empieza a haber un nuevo perfil para los museos en Guatemala. Y ya empieza a atenderse de una manera más ordenada y con más conciencia, que todavía falta, porque estamos en esa etapa de ir modernizando y actualizando los museos en Guatemala. Dentro de ese concepto, en el año 1983, existiendo aún el Ministerio de Educación como rector de los museos, me hice cargo del Museo de Historia. Era un museo pequeño que no tenía un edificio propio. Ante esto, aprovechamos que el terremoto de 1976 había dañado el antiguo registro de la propiedad inmueble, un edificio del siglo XIX muy bello, y se hablaba de botarlo, destruirlo y hacer un parqueo. No podía ser. Con David Vela, con Rigoberto Brand Smith y a la señora Magda de Hernández, la hija de don Arián Recinos, la señora de García Prendres, Laurita Recinos de García Prendres, una chilena, Olguita Lich, el doctor que había sido, que fue ministro de Educación de Arévalo. Se hizo una visita al presidente Lucas y se pidió el edificio. El edificio se entregó al museo, eran ruinas. Nuevamente, eso era 1981,
Corría 1983 y se empezaba a hablar nuevamente de botar el edificio, aunque fuera del Museo de Historia. Yo tomé la decisión el día 2 de enero de 1984 de llevar el museo a la ruina. Para esto habíamos empezado a acomodar ciertas áreas para llevar al museo. Conseguimos el apoyo de Antropología e Historia, se logró como un proyecto de Estado y en un promedio de 20 años se restauró el edificio. Se logró restaurar el edificio, logrando darle su belleza original. Y la colección del museo fue aumentando, se ha ido enriqueciendo, hay proyectos de restauración de la misma y en la actualidad el museo presenta un nuevo proyecto museográfico más actualizado y el museo hoy en día se ha convertido en un centro de visitantes para escolares, para público en general, para extranjeros, y el museo dentro de sus servicios está a apoyar al investigador. El museo tiene biblioteca y a través de los servicios mismos que da el museo se está apoyando la historia del país. Maestro, de alguna manera creo que hemos abordado muchos temas, el tiempo es funesto y por lo tanto, si usted me lo permite, me gustaría abordar dos inquietudes más. Una primera es, usted es una persona muy productiva, con una inquietud muy amplia y con una sensibilidad bastante variada, produciendo libros, dando clases, conservando, cuidando, dando conferencias, viajando, pero entre las múltiples actividades a las cuales usted se dedica, ¿cuál es el proyecto en este momento que más lo emociona? Bueno, yo tengo muchos proyectos. Tengo un proyecto editorial que estoy trabajando en él, que es la génesis de la ciudad de Guatemala. Entonces estoy trabajando ya desde hace varios años, pero estoy ya en la parte final. Precisamente estuve en el año 2024 en el Archivo General de Indias en España para entrar al conocimiento de documentos importantes para este tema. Yo creo que como historiador y como cronista de la ciudad, este es un proyecto para mí sumamente importante. Y el otro es el Museo Nacional de Historia. Es decir, dejar proyectado el crecimiento del Museo Nacional de Historia hasta el año 1996. Es decir, el museo en la actualidad termina en 1954, pero el museo no cuenta la historia del 54 al 96, por la simple y sencilla razón de que no hay colección y no hay espacio. Pero yo tengo totalmente la convicción de contar ese periodo de la historia de Guatemala y como debe de ser en un museo objetivo, es decir, sin tomar ningún criterio ideológico, sino que a través de las piezas que se exhiban, contar los hechos históricos. Creo que esos serían los dos proyectos que tengo en mente por el momento, porque espero que dentro de poco tenga más. Finalmente, maestro Miguel Álvarez, recientemente leí algunos fragmentos de las tesis de la historia de Walter Benjamin y él tenía una noción que a mí me pareció encantadora, que es esta de la historia tiene futuro, pero nos tenemos que preguntar cuál es. Le quiero consultar por eso, por preguntarle un poco a propósito de su sensación filosófica de anticipar cómo es el futuro de la disciplina de la historia en Guatemala. ¿Cómo imagina que será ese porvenir de la historia que usted la ha hecho su pasión y su vida aquí en Guatemala? Sí, yo muchas veces me estoy preocupando por la historia y quiero decir lo siguiente. Tenemos dos visiones.
una que me preocupa mucho hoy en día es la distorsión de la historia. Ahorita hay personas que se apasionan por un hecho en particular y escriben sin fundamento alguno. No recurren a ninguna fuente y si recurren la tergiversan. Entonces hoy a través de las redes hay una terrible distorsión de la historia. Entonces para mí eso no debe de suceder porque las futuras generaciones van a heredar una serie de errores. A esto quiero contar lo siguiente. La generación mía en la escuela de historia empezamos a tratar de rescatar la historia que se venía enseñando hasta el momento, que tenía mucha falacia, mucho subjetivismo, y nos dimos la tarea de hacer una depuración. Sin embargo, esto ya quedó atrás porque hay una nueva corriente a través de las redes de basarse en una foto, datarla a como quieran, o celebrar centenarios, celebrar esto sin fundamento alguno. Pero lo malo es que eso va quedando y va quedando en la mentalidad. Por el otro lado tenemos que ver la historia académica. Afortunadamente en Guatemala hay entidades que se dedican al estudio científico de la historia. Ya no tenemos aquella historia que nos va a llevar antes del siglo XIX, o esa historia del fetiche a través de la interpretación de porque ahí está escrito, sino que vamos a una historia, ahí está escrito, pero lo analizamos a través de distintas formas, llegando entonces a la crítica, que es lo que debe de tener cualquier estudio histórico. Y a la vez sabiendo de que el hecho del pasado lo vamos a estudiar no solo por lo que sucedió, sino que por interpretar el presente, y precisamente eso nos va a llevar hacia el futuro. Ese es el papel de la historia, el llevarnos atrás, interpretarnos el presente, pero tratar de llevarnos hacia el futuro. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la deformación de esos pseudo historiadores que están muy de moda, sino que apoyo la historia científica, que es la que nos permite realmente saber lo que hemos sido, lo que somos y a dónde vamos. Esa es la historia que debe de privar en Guatemala. La historia como ciencia, no la historia como disciplina humanística. Miguel Álvarez, muchas gracias por la generosidad, por su sabiduría y por su tiempo. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. De verdad que para mí es un placer, y sobre todo externar y sobre todo contar algo de lo que uno ha vivido. Y a todos quienes nos han acompañado también agradecemos mucho estar en esta conversación. Espero que hayan podido disfrutar de este espacio que fomenta la Universidad Mesoamericana, una conversación crítica en donde creo que hemos aprendido mucho del ilustre historiador guatemalteco Miguel Álvarez.